vamos a conectarnos en estos momentos junto al analista político Pedro Donoso, a quien quiero darle la bienvenida esta tarde. Gracias por estar junto a nosotros. De alguna manera importante analizar lo que se espera para los próximos días. Durante este fin de semana ya tendremos de alguna manera pues el informe de lo que recomendará la Comisión de Fiscalización en torno al juicio político al primer mandatario. ¿Cómo ve de alguna manera las tensiones que existen en estos momentos en el legislativo? De alguna manera hasta denuncias de parte del sector indígena a los asambleístas de Pachacutic, la separación de algunos asambleístas del Partido Social Cristiano y estas discrepancias que se están saliendo a la luz en estos momentos a propósito del juicio político. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que es supremamente importante establecer dos hechos que resultan, ¿no es cierto?, cambiantes en el futuro. El primero va a ser el 14 de mayo, ¿no es cierto?, con el recambio finalmente de las autoridades de la Asamblea Nacional, que podría ser también parte, ¿no es cierto?, de una negociación política con relación al tema del juicio político. Y el segundo, evidentemente, es la elección del coordinador, digamos, del movimiento político Pachacutic, que podría también tener algún tipo de repercusión, yo creo que en la dinámica de la Asamblea en sí mismo, ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que finalmente el escenario más altamente probable es que no existan los votos de censura para el presidente de la República. Es decir, el presidente Guillermo Lasso no podría ser censurado. Ese es, digamos, en nuestro criterio, el escenario más altamente probable por tres razones, ¿no es cierto? La primera, porque finalmente el gobierno le apostó por tener un gran negociador político, que es el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que conoce las dinámicas del legislativo. El segundo es la composición en sí mismo del legislativo. Es muy difícil predecir qué pasa con una bancada de Pachacutic que uno no sabe cómo va a reaccionar. Es decir, hay varios Pachacutics dentro de Pachacutic, ¿no es cierto? Uno podría poner un gran signo de interrogación sobre algunos asambleístas relacionados al movimiento Pachacutic o de la bancada que uno no sabría cómo van a reaccionar. Lo mismo con la izquierda democrática. Y el tercero es porque la estructura constitucional estaría diseñada para que finalmente, de darse los 92 votos o de existir los 92 votos, el presidente pueda hacer uso de la muerte cruzada. Por lo tanto, el escenario de una destitución presidencial a través de un juicio político, en nuestro criterio, no es un escenario probable. Es decir, ¿cree usted que no va a prosperar, valga la redundancia, el juicio político en estos momentos? Incluso tomando en cuenta la posición de algunos asambleístas de UNES, por ejemplo, quienes están en estos momentos diciendo que incluso Fernando Villavicencio, el presidente de la Comisión de Fiscalización, hará todo lo posible para que no se recomiende el juicio político. O sea, a ver, finalmente el informe que emita la Comisión de Fiscalización es casi irrelevante, ¿no es cierto? Porque los votos en el Pleno serán los que determinen el futuro, ¿no es cierto? Exacto. Sin embargo, por estas tres razones, nosotros consideramos que el escenario más altamente probable, porque cuando uno hace proyección política tiene que tener una metodología, y esa metodología, hay varias metodologías, una de ellas, la que más nos sentimos cómodos nosotros, es la de escenarios. Entonces, si nosotros ponemos varios escenarios sobre la mesa, hay que darles una valoración. La valoración de altamente probable es del escenario que lo estoy dando por estas tres razones, ¿no? Entonces, el juicio político se va a dar. Lo que no se va a dar sería la censura finalmente, ¿no? Eso es altamente probable que no suceda. Pero ahí la gran pregunta es del después, la gobernabilidad finalmente de después. Porque el gobierno le está apostando a la sobrevivencia en mayo, pero no a la gobernabilidad 2 años después. Y creo que esa, digamos, es la clave para entender lo que podría venir, ¿no? Claro, de alguna manera podría salvarse, digamos, el presidente en la Asamblea Nacional, pero ¿qué pasa también de salvarse de la credibilidad y del apoyo ciudadano? Que creo que eso es lo más importante, porque las estadísticas, las encuestas realizadas últimamente dan muy poco positivismo a este gobierno. No, totalmente. La situación del tejido social, además del optimismo, está casi en pedazos. La última encuesta de perfiles de opinión nos dice que el 94% de la gente se siente pesimista del presente, 8 de cada 10 cree que la inseguridad va a aumentar, 6 de cada 10 creen que el desempleo va a aumentar, 5 de cada 10 creen que la situación política va a empeorar. Es decir, estamos enfrentándonos a una situación bastante pesimista. Pero claro, la gran pregunta es después del fracaso del juicio político. Porque a la hora del juicio político, la muerte cruzada, son herramientas que están en la Constitución, que sirven como válvulas de escape para alivianar las tensiones políticas, ¿no? Entonces son herramientas bastante útiles para que las tensiones políticas tengan un cauce. Pero cuando ese cauce no existe, yo creo que, y esto es un escenario altamente probable igual, que las calles finalmente se empiecen a calentar, y eso, digamos, es un escenario de pronóstico reservado. Y a eso me refiero en estos momentos. Creo que es importante también
frente a la posición que ha tenido, por ejemplo, la CONAIE, en donde ellos definitivamente buscan la salida del presidente de la República. Son varios los grupos sociales que en el caso de que no prospere el juicio político van a salir a la protesta. Entonces, de alguna manera vamos a seguir viviendo este clima de inestabilidad por más meses y eso a la larga va a afectarnos económicamente también. ¿Cómo el gobierno puede recuperar o puede hacer que estas tensiones se apacigüen en estos momentos si el juicio político no prospera? Esta es una gran pregunta porque finalmente, un hecho político tiene que entenderse en el antes, en el durante y el después, y un hecho político tiene consecuencias. El gobierno debió haber trabajado y avisorado que de caerse el juicio político, ¿no es cierto?, el escenario del calentamiento de las calles es real y por lo tanto debió haber tomado decisiones, por ejemplo, de shock finalmente, ¿no? Decisiones que ayuden de una u otra manera a garantizar gobernabilidad. Pero estamos en un nivel tan, digamos, de tanta descomposición social. En el Ecuador, de acuerdo a cifras oficiales, matan a una persona cada hora y media. En el Ecuador, cada 4 horas muere una persona en un siniestro de tránsito, por ejemplo, ¿no? Había cifras bastante preocupantes que yo había levantado. El 40% de las llamadas al ECU 911 en el 2022 fueron intentos de suicidio. Es decir, está tan descompuesto el clima social que el gobierno tiene que establecer medidas de shock. ¿Cuáles pueden ser esas medidas de shock? Infinitas, digamos. Vi que el ministro Cucalón había anunciado una reforma económica urgente para, por ejemplo, establecer nuevas descuentos en los impuestos. Es decir, podría ir por ahí, pero finalmente ahorita lo que necesita la gente es medidas de shock que tengan resultados inmediatos. Y eso en la gobernabilidad es bastante complejo. En todo caso, también hablemos de la situación que se ve y que acarrea en estos momentos del juicio político. Hablemos de la designación de Churuchumbi, que de alguna manera han dicho que no está en firme, va a haber una impugnación a estas elecciones, pero esto también podría cambiar entonces el panorama frente a las supuestas amenazas que están recibiendo algunos asambleístas de que si no votan a favor del juicio político podría haber consecuencias graves. Yo creo que no va a cambiar el futuro del juicio político, la elección o la potencial elección de Churuchumbi, porque eso tienen que resolver las autoridades de la función electoral, tanto Consejo Nacional Electoral o Tribunal Contencioso Electoral. No creo que cambie el futuro, ¿no es cierto?, del juicio político, porque por más Churuchumbi que gane, ¿no es cierto?, el doctor Vanegas no sabemos cómo irá a votar, o más bien está mucho más claro. Hay varios asambleístas que han evidenciado su posición, ¿no es cierto? Entonces no creo que vaya a cambiar el futuro. Lo que sí podría cambiar finalmente es cómo reacciona la CONAIE en las calles. Eso sí podría cambiar, es decir, el día después finalmente del juicio político, ¿no? Ahí creo que está la clave y sobre todo de cara también a un proceso eleccionario en 2025, por lo pronto es en el 2025, porque la muerte cruzada también es un escenario altamente probable. Yo creo que Churuchumbi cambiaría de una u otra manera el escenario de cómo se vaya a desarrollar el proceso electoral de Pachacutic, que, digamos, ha sido el gran ganador en los últimos 3 procesos electorales. Claro, son es justamente los curules más ocupados en el legislativo. Hace un año conversábamos con usted también, Pedro, no sé si recuerda, sobre el discurso a la nación que emitió el presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Qué se espera para este próximo 24 de mayo? En el caso de que no prospere el juicio político, ¿qué podría decirles en todo caso el presidente de la República a todos los ciudadanos que esperan respuestas y acciones inmediatas frente a la economía, frente a la pobreza, frente al desempleo, a la inseguridad? Tenemos un déficit de muchísimas cosas que no han sido cubiertas durante estos 2 años. Sí, es muy complejo construir un discurso cuando no tienes indicadores favorables, cuando tienes unos porcentajes de gestión, ¿no es cierto?, muy bajos. Es muy complejo, ¿no es cierto? El 24 de mayo es una fecha muy importante para entender cómo está viendo el presidente de la República el Ecuador, que le toca gobernar a futuro post fracaso del juicio político. Pero creo que también hay fechas importantes, como le decía, y el 14 de mayo me parece que es fundamental para ver cómo queda la recomposición de la Asamblea, exacto, cómo se posicionan las asambleas locales, los gobiernos autónomos centralizados locales, las nuevas autoridades, pero sobre todo cómo empieza a funcionar la nueva gran minoría del Consejo de Participación Ciudadana, de su mayoría cercanos al correísmo, digamos, ¿no? Entonces, hay varios hechos políticos que necesitan regresarse a ver y que necesitan procesarse y analizarse adecuadamente. Sí, si bien es cierto, obviamente estamos mucho más cerca del 14 que del 24, pero yo me refería netamente al 24 porque normalmente los presidentes hacen anuncios importantes durante su discurso a la nación. ¿Cómo referirse a la ciudadanía cuando los índices de credibilidad en estos momentos no son favorables? ¿Cuáles son los cambios que podrían en estos momentos implementarse para de alguna manera ganar un respaldo de parte de los electores que justamente pusieron allí al primer mandatario? Esto ahora mismo de cara incluso a las elecciones seccionales, que nos damos cuenta de que la oposición en estos momentos va a ganar, digamos, terreno en los GATS, en las municipalidades, en el Consejo Metropolitano.
Yo creería que es altamente probable, igual en el juego de escenarios, que el presidente el 24 de mayo anuncie esta ley que ya preanunció el ministro de Gobierno, ¿no? Esta reforma tributaria, ¿no? Sin embargo, yo creo que queda muy corto. Es decir, ahorita la ciudadanía está en tal desesperación que necesita resultados plausibles a sus necesidades. De acuerdo a la última encuesta de perfiles de opinión que yo le mencionaba a mediados de marzo, es la primera vez que en un cuantitativo más del 50% de la preocupación de los ecuatorianos se las lleva la delincuencia y la inseguridad, pero hay un alto porcentaje que responde a la pregunta de cuál es el principal problema del Ecuador, responde en el presidente de la República. Entonces, de una u otra manera, más allá del discurso, yo creo que el presidente debería llegar con acciones mucho más claras de que va a ejecutar en las próximas semanas, ¿no es cierto? Porque la desesperación es tal que necesita ver resultados plausibles de la ciudadanía para poder de una u otra manera asegurar gobernabilidad, que creo que es la gran pregunta de aquí a futuro, y no a futuro al 2025, sino a futuro, digamos, a largo plazo. Yo siempre he repetido estas cifras, por ejemplo, las seccionales del 2023 se dieron resultados muy interesantes que también pueden ser preocupantes. Del cantón Yaguachi, por ejemplo, el ganador de la alcaldía ganó con una diferencia de 197 votos al segundo. En el cantón El Pan, con 6 votos de diferencia. Es decir, la gobernabilidad va a ser la gran cuestión de aquí, digamos, a 5 o 10 años en el Ecuador, y eso hay que saber resolver. ¿Cómo queda la Asamblea Nacional en el caso de que el juicio político no prospere? Hablamos de los interpelantes, hablamos en estos momentos de los procesos legales que existe con una de las interpelantes y el presidente de la Comisión de Fiscalización. Incluso, pues Mireya Pazmiño ya ha puesto una denuncia penal ante el presidente de la República. ¿Cómo quedaría el panorama de los legisladores que buscaban la destitución del presidente? Esa es una buena pregunta. No sé si establecerán un debilitamiento, la verdad. Evidentemente van a ver finalmente mermada su accionar político, pero no creo que es tan profundo. Es decir, digamos, todo está tan desordenado, estamos viviendo una entropía política tan profunda que la verdad es que igual la Asamblea no puede tener más descalificación, ¿no? Ahí la gran pregunta sería cómo el gobierno puede cooptar eso de cara incluso a una muerte cruzada, para justificar finalmente una muerte cruzada, que es uno de los escenarios en nuestro criterio más probable, como respuesta finalmente a un potencial calentamiento de las calles, ¿no? Ahora, pero para declarar la muerte cruzada ya tendría que ser entre esta y la próxima semana, porque la muerte cruzada solamente sería válida antes de que pase justamente este informe a la votación del Pleno. Una vez que ha decidido el Pleno si se le destituye o no, ya no puede hacer absolutamente nada. Entonces, estos días que se vienen son cruciales para nuestro país. Bueno, no necesariamente. Hay una gran discusión entre los juristas, pero la muerte cruzada puede ser invocada en cualquier momento, digamos, de parte del presidente. Es decir, solo necesita firmar. Tengo entendido que si la Asamblea Nacional ya ha escogido, digamos, ya tuvo su votación para poder destituir al presidente, allí el primer mandatario no podría hacer absolutamente nada. La muerte cruzada se tendría que declarar antes de la votación en el Pleno, según lo han dicho algunos juristas. Nosotros conversamos, por ejemplo, en este espacio con Salim Saidán, quien nos lo explicó justamente este tema. Por eso yo digo que las próximas 2 semanas serían bastante cruciales. Incluso ya se ve parte de lo que hablábamos, ¿no? Del levantamiento, del calentamiento de las calles, de la protesta. Hace pocos minutos, incluso la CONAIE ha denunciado un plan macabro del gobierno y de la derecha fascista, y afirman que buscarían justamente el gobierno y la derecha declarar a los pueblos indígenas como terroristas. La CONAIE, a través de un comunicado, ha mencionado que se quiere digerir, difundir y posesionar en dicho relato un aparativo pues bastante represivo en contra del movimiento indígena. De alguna manera ya están hablando ellos de que están completamente en contra de las acciones que se están tomando en estos momentos. Y es que no saber el juicio político que nos va a esperar de parte de justamente la oposición y de parte de los grupos sociales. Y esto tomando en cuenta que incluso durante las mesas de diálogo no se han dado todavía varios de los acuerdos que fueron firmados con el anterior ministro de Gobierno. A ver, digamos, me voy a meter en un terreno que no es el mío, que es el jurídico. Igual, yo he escuchado varios constitucionalistas que finalmente alegan que la muerte cruzada puede ser invocada siempre porque no hay una especificidad de la Constitución que te establezca cuándo, ¿no? Específicamente. Ahora, el tema, evidentemente, y el actor al que hay que regresar a ver es a la CONAIE, ¿no es cierto? Una vez que como sociedad no hemos procesado claramente los eventos de octubre del 19 y los eventos de junio del 22. Es decir, la CONAIE sigue siendo un actor que es fundamental y que yo creo que va a tener muchísimo protagonismo en el escenario, como decimos, altamente probable del fracaso del juicio político en el calentamiento de las calles, ¿no? No coadyuva finalmente a calmar los ánimos declaraciones de gente
digamos que es quizás ligada al gobierno, no creo que son funcionarios ni voces autorizadas, pero de gente ligada al gobierno que plantea que se declare, aunque suene absolutamente irracional, como terroristas finalmente a los movimientos indígenas. Escuchaba ahí o leía a un periodista que decía que eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso coadyuva finalmente a elevar la tensión. El gobierno tiene que ser mucho más hábil en establecer procesos de diálogo reales, ¿no es cierto?, como herramientas, no como fines, como herramientas, y hay que de una u otra manera intentar quitarle el capital social a una potencial movilización social, valga la redundancia, que de una u otra manera, si nosotros regresamos a ver los indicadores, puede tener muchísimo de razón, ¿no? Entonces, creo que el actor fundamental de los próximos meses sí será la CONAIE, y hay que analizarlo con muchísimo detenimiento. Con esto termino y quisiera también saber cuál es la posición que tiene usted frente al análisis político de estas nuevas autoridades que van a estar encargadas de la seguridad de nuestro país y de implementar estrategias para enfrentar el crimen organizado. Pero yo creo que no es un tema de autoridades, no es un tema de nombres, es un tema de estructura, es un tema de inversión, es un tema de planificación, es un tema de estrategia. Por lo pronto conocemos los nombres. Yo no he tenido acceso a un plan de seguridad, a un plan estratégico. Lo que se han dado son anuncios finalmente. La guerra de declarar terroristas, por ejemplo, a las bandas criminales, ya se hizo en otros países como México y fracasó. Es decir, la guerra criminal no hay cómo enfrentarla militarizando las acciones del Estado. El Estado tiene que entender, ¿no es cierto?, que con la fuerza que se ha anunciado, por ejemplo, estas nuevas designaciones, también tiene que anunciarse planes, digamos, sociales. Es decir, hay que quitarle el capital social al narcotráfico, al microtráfico, a la inseguridad, a la delincuencia. La gente que no tiene trabajo, es evidente que el único recurso que puede tener finalmente es el delinquir, ¿no? Entonces, con esa misma fuerza, digamos, el gobierno sí tendría que explicarnos cuál es la estrategia social que busca para recomponer el tejido social para de una u otra manera combatir finalmente la inseguridad. Para combatir la inseguridad, ustedes también dentro del marco social que vivimos en estos momentos, ¿creen que una de las salidas podría ser el utilizar armas letales para combatir la inseguridad? De parte de otra vez, ¿no es cierto? Es otra vez militarizar o ver solo desde una cara el conflicto. Yo creo que este conflicto es multidimensional. Es multidimensional y el problema es que el gobierno no nos explica absolutamente nada. Es decir, una estrategia, ¿no es cierto?, es un cúmulo de tácticas, de acciones y de actores. Lo único que nosotros nos dicen son los actores y algunas acciones, pero no estamos viendo cuál es el objetivo macro, objetivos específicos, cuál es el cronograma. Es decir, no tenemos, digamos, como la capacidad de identificar cuál es esta gran macroestrategia. Entonces, no importa las acciones que nos digan, si eso no está establecido dentro de un sistema y no se entiende a la inseguridad como un proceso estructural multidimensional, va a ser muy difícil combatirlo. Me quedo con esto y quiero agradecerle muchísimo al analista político Pedro Donoso por acompañarnos. Como ya lo hemos mencionado, tenemos un mes bastante movido en torno a la política de nuestro país, en torno a cómo se van a mover las diferentes fichas en estos momentos dentro del tablero. Así que pendientes también de lo que sucederá este fin de semana, porque también de alguna forma podríamos ya conocer cuál sería la posición de cierta parte del legislativo, de si recomiendan o no el juicio político al presidente de la República. Tendremos una primera lectura durante este fin de semana. Totalmente. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Muy amable, gracias por estar junto a nosotros.